Todos los que lo veían pensaban lo mismo: peligroso. Su raza, su tamaño, su apariencia. La gente cruzaba la calle para evitarlo. Las familias en el refugio elegían otros perros, susurrando advertencias al pasar por su jaula. Pero una mujer vio algo que nadie más vio. Vio un alma noble esperando ser comprendida. Lo que pasó después demostró que a veces los corazones más incomprendidos son los que aman con más fuerza. Esta es la historia de Fantasma. Peligroso, agresivo, impredecible. Así lo llamaban. Un dogo argentino blanco con un cuerpo musculoso y una cara que hacía que la gente cruzara la calle. Su raza cargaba con una reputación, una que él nunca pidió. La gente veía su tamaño, su fuerza, su mandíbula, y decidían quién era antes de que tuviera la oportunidad de demostrar lo contrario. Pasó sus primeros días en un refugio, ignorado, olvidado. Las familias llegaban y se iban, eligiendo perros más pequeños, más peluditos, perros que no les daban miedo. Miraban su jaula de reojo y seguían caminando, susurrando entre ellos: muy grande, da mucho miedo, no es seguro para los niños. Pero lo que no veían era cómo se sentaba tranquilo en la esquina, observando, cómo sus ojos seguían a cada persona que pasaba, con esperanza, esperando. Su cola daba el más mínimo movimiento cuando alguien se detenía, solo por un segundo, antes de seguir de largo. Era noble, paciente, tranquilo, pero nadie se quedaba el tiempo suficiente para notarlo. ¿Qué pasaba por su mente durante esas largas horas silenciosas? ¿Se preguntaba por qué las familias elegían a todos menos a él? ¿Recordaba momentos de cariño que alguna vez conoció solo para ser abandonado otra vez? Otros perros encontraban hogar en días. Cachorros con ojos brillantes y colas movedizas eran levantados en brazos, amados al instante. Pero él solo se quedaba ahí sentado, su pelaje blanco brillando bajo las luces fluorescentes, viéndolos irse uno por uno. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Pero entonces ella entró. Una mujer que no retrocedió, que no dudó, caminó directo a su jaula y se arrodilló, mirándolo a los ojos. Algo en esos ojos le dijo todo lo que necesitaba saber. Este no era un perro peligroso. Esta era un alma esperando ser vista. «Hola, amigo», susurró suavemente. Sus orejas se levantaron. Por primera vez en semanas, alguien le habló como si importara. Tal vez esto estaba destinado a ser. Algunos lo llamarían coincidencia, pero ella creía que era algo más. El personal del refugio le advirtió: los dogos argentinos son fuertes, protectores, dominantes. Pero ella vio más allá de las etiquetas. Lo vio a él. Extendió su mano entre las rejas. Él dudó, luego lentamente se acercó, presionando su nariz suavemente contra su palma. Su cola se movió, solo una vez, pero fue suficiente. «Me lo llevo», dijo. El viaje a casa fue tranquilo. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, sin estar seguro de lo que estaba pasando. Cuando llegaron, ella abrió la puerta a un hogar que él nunca había imaginado. Una cama suave en la esquina, juguetes esparcidos por el piso, un plato con su nombre. Se quedó colado en la entrada, asimilando todo. ¿Esto era real? ¿Esto era suyo? Ella se arrodilló a su lado otra vez. «Bienvenido a casa, Fantasma». Él la miró y por primera vez su cola no solo se movió con esperanza. «Veo que todavía no te has suscrito, y honestamente, eso me rompe el corazón. La historia de Fantasma apenas está comenzando. Pero lo que vino después demostraría que el perro peligroso que todos temían tenía el corazón más noble de todos. Nadie esperaba esto, pero Fantasma tenía una personalidad más grande que su reputación. Al principio era cauteloso, reservado, pero lentamente su verdadero yo comenzó a brillar. Y lo que surgió no fue un perro peligroso, fue un payaso con un corazón de oro. Cada mañana, Fantasma tenía una rutina. Se despertaba, se estiraba dramáticamente como si estuviera haciendo yoga,
Luego brincaba a la cocina con su cola moviéndose tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. El desayuno no era solo una comida, era una celebración. Bailaba en círculos, haciendo suaves sonidos de wu, wu, hablándole a su mamá en su propio idioma. Durante los paseos, se convirtió en una celebridad del barrio. Al principio, la gente cruzaba la calle cuando lo veía venir, pero Fantasma tenía una forma de ganarse los corazones. Se sentaba educadamente, inclinaba la cabeza y esperaba pacientemente hasta que se daban cuenta de que solo quería saludar. Los niños que antes tenían miedo se reían cuando él acariciaba suavemente sus manos. En casa, descubrió su amor por la comodidad. Reclamaba el sofá como si fuera su trono, desparramándose sin vergüenza alguna, ocupando cada centímetro de espacio. Si intentabas moverlo, te daba una migada que decía: «Disculpa, yo estaba aquí primero». Pero lo más sorprendente, Fantasma se convirtió en un protector. No de manera agresiva, sino de la forma más noble. Cuando su mamá se sentía ansiosa, presionaba su cuerpo contra el de ella, dándole estabilidad. Cuando lloraba, apoyaba su cabeza en su regazo y se negaba a moverse hasta que ella sonriera otra vez. Una noche, ella despertó por un ruido extraño afuera. Antes de que pudiera siquiera sentarse, Fantasma ya estaba en la ventana, haciendo guardia. Su postura era firme, protectora, pero no ladraba, no gruñía, solo observaba, manteniéndola a salvo. Ella lo miró en ese momento y susurró: «Eres mi milagro, ¿verdad?». No era solo instinto, se sentía como algo más, como si Fantasma supiera que le habían dado una segunda oportunidad y estaba determinado a demostrar que el amor, no el miedo, lo definía. Algunos dirían que era solo un perro siendo un perro, pero ella sabía mejor. En ese momento, entendió. Fantasma no fue enviado a ella por accidente, estaba destinado a ser suyo. Una bendición envuelta en pelaje blanco y una reputación incomprendida. Y fue entonces cuando todo cobró sentido. Fantasma no era solo una mascota, era familia, un protector, un mejor amigo, un alma que había estado esperando a que alguien viera más allá de la superficie. Hoy, Fantasma vive su mejor vida. Cada mañana despierta sabiendo que es amado. Cada noche se duerme sabiendo que está a salvo. Y cada día en el medio le recuerda a su mamá que las segundas oportunidades son reales. Su historia se convirtió en un recordatorio de nunca juzgar por raza, por tamaño o por reputación. A veces los corazones más nobles vienen en los paquetes más incomprendidos, y a veces el perro que todos temen resulta ser exactamente lo que alguien necesita. Algunos lo llamarían suerte, pero su mamá cree que fue intervención divina. Fantasma no fue solo un rescate, fue una bendición enviada en el momento exacto. La gente lo llamó peligroso, pero él le enseñó al mundo cómo se ve el amor incondicional. Y esta es la historia de Fantasma. Una historia de romper estereotipos, encontrar hogar y demostrar que el amor siempre gana.